Buenos días, amables televidentes. Soy José Alberto Tejada Echeverri presentándoles el programa institucional del Canal 2, informativo Nuestra Gente. Hoy nos acompaña en el estudio Alain Mina, abogado, docente universitario, quien va a estar conversando con nosotros sobre el tema que proponemos. Buenos días, Alain. Doctor José Alberto, un cordial saludo y desde luego también al doctor Cristian Peñate y a Duvalier Sánchez, que tengan desde luego un muy buen día. Duvalier Sánchez, politólogo y panelista invitado permanente a nuestro programa. Buenos días, Duvalier. Buenos días, doctor Tejada, buenos días, Alain, buenos días a Cristian, buenos días a todos los televidentes que nos acompañan hoy. Y nuestro periodista jefe, Cristian Peñate. Buenos días, doctor José Alberto Tejada, buenos días a nuestro invitado, Alain Mina, también a Duvalier Sánchez y a cada uno de ustedes que están allí en sus casas pendientes de la información que llevaremos en este programa diario, el informativo Nuestra Gente. Recuerde seguirnos a través de nuestra página web www.canal2.co, www.canal2.co. Este programa usted lo volverá a ver en repetición al mediodía, en punto de las 12 y después de las 10:30 de la noche. El canal de Nuestra Gente, el Canal 2. Recuerde, el Canal 2 es el canal de Nuestra Gente. Muy bien. El Congreso de la República, en la legislatura que comienza ahora en el mes de marzo, recibirá los proyectos de reforma pensional y de reforma a la salud simultáneamente o uno de los dos. En este momento se están cocinando acuerdos entre los congresistas, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda para definir si van los dos proyectos de ley simultáneamente al Congreso para su estudio y su trámite correspondiente, o si se va a privilegiar la reforma pensional o la reforma de salud en esta legislatura. Por considerar de especial interés para nuestros televidentes y la comunidad estos temas, porque todos los días se reciben, y nosotros particularmente como medio de comunicación recibimos múltiples llamadas de televidentes y personas de la ciudad que nos piden que aclaremos, que orientemos sobre el tema de las pensiones, sobre el tema de las EPS, sobre el tema del acceso a la salud. Por esa razón, hoy vamos a hablar de este tema. Antes, un dato anecdótico que me parece interesante mencionar. Alain Mina, quien es abogado y quien trabaja llevando casos que tienen que ver con los temas también de pensión y de salud en la comunidad, es hijo de un periodista emblemático de nuestro departamento y de Cali en particular, porque aunque es hijo de Puerto Tejada, ya hace muchos años Cali se lo apropió y el Valle también. Álvaro Miguel Mina, a quien le damos un caluroso y fraterno saludo. Muy bien, entrando entonces en materia, le pregunto a usted, Alain, a juicio suyo, ¿las dos reformas tienen cabida en el Congreso para esta legislatura o usted cree que el pulso lo va a ganar salud? Digo yo salud porque el ministro de Hacienda expresamente ha dicho que no va a pensión, sino que va a salud. A ver, pues esa es una situación que uno, si analiza de fondo, uno tiene que encontrar en dónde está la situación que le impulsa pues al ministro, a ver, recordemos el nombre, a Fernando Carrillo, ministro de Hacienda, que fue quien hizo ese proyecto. El ministro de Hacienda es Cárdenas. Mauricio Cárdenas. Pero quien hizo el pronunciamiento fue el ministro del Interior. El ministro del Interior. Exactamente, Fernando Carrillo. Y ahí fue donde se generó, es como cuando en la casa pelean los chiquitos, ¿no? Y desde luego ahorita viene Papá Santos, que desde luego es una catapulta que le va a servir bien sea o para subir o para enterrarlo. Esa situación se conlleva y uno ajustando dice, ¿cuál es más importante? ¿La salud o las pensiones? Desde luego en un grado de importancia sobre el bien jurídico, yo diría, hombre, ¿cómo lo hacemos? Para cada uno, para cada situación, y eso le pasa a lo del 6 y el 9. Mientras tú ves 6, yo veo 9. ¿Cuál es la situación real que se vive y en este momento se da? Lo que uno analiza. Nosotros venimos saliendo de una recesión fuerte, venimos con unos coletazos fuertes, la evaluación del bolívar, la situación que vive España, todas estas situaciones conllevan a que el circulante, ¿cierto?, el dinero, esté ya comprometido.
O sea, a mí me da una preocupación terrible que desde el 2004 se empieza a ver cómo crece, desde luego, el gasto que tiene que hacer el gobierno para el sostenimiento con las partidas que se tienen que incluir para poder tapar esa pelotera que siempre ha venido dándose. Mi opinión sobre el asunto de importancia. A mí me duele mucho ver a mis compatriotas en una sala de espera en donde la situación con respecto a la atención, creo que esta semana pasada, que un fin de semana no puede enfermarse nadie con un especialista porque tienen que esperar o le mandan un email o le mandan y entonces la persona puede pasar esa situación ahí. Y eso conlleva y degenera en situaciones propias del Estado. ¿Cuál? Hombre, mala atención, afectación del bien jurídico de la vida, demandas contra el Estado. Y entonces uno dice, bueno, este desajuste es completamente preocupante. ¿Qué tiene que hacer el Estado? El Estado tiene que ponerse las pilas con esto. Porque no es venir y poner plata, como decía mi abuela, donde se saca y saca no se echa, se acaba la cosecha. Y si nosotros no estamos gastando 5 pesos y mañana gastamos 6, va a empezar a haber un desajuste. Esa situación es preocupante. Para mí, lo importante, desde luego, es la presentación para que eso no más suceda, de la falta de atención, de la falta de equidad de la gente en los centros de salud. No, seguro, pero creo que hoy hay unos problemas detectados que, digamos, son de extrema urgencia en sus reformas para poder que no se sigan viendo afectadas en la salud y en las pensiones, digamos, en su vejez, los colombianos. Entonces creo que a eso le apunta el gobierno, pero sobre la pregunta que nos hace el director José Alberto, sobre qué va a hacer, digamos, a qué le va a apostar el gobierno, porque en últimas él es el que tiene las mayorías en el Congreso y es el que decide a qué le apuesta y qué pasa entre la reforma pensional que promueve el Ministerio del Trabajo con Rafael Pardo a bordo y la reforma a la salud que promueve Alejandro Gaviria del Ministerio de Salud y que fue como, digamos, la misión encargada desde que llegó al ministerio y en la cual, pues, digamos, tiene gran responsabilidad y, digamos, también genera confianza desde varios sectores de la sociedad civil. Discúlpeme, pero dentro de este esquema, dentro de lo que se pretende, yo pude percibir, de acuerdo a las notas que vamos a ver más adelante, de que hay un rifirrafe, algunos de acuerdo con el tema de la reforma salud, otros de acuerdo con el tema de la reforma pensional, pero las dos no pueden ir al mismo tiempo, ahora en marzo, las dos no pueden llegar a estudiarse el proyecto. No, las dos se pueden estudiar y el debate seguramente se podrá dar, pero es que estamos a un año de elecciones legislativas y elecciones presidenciales, y eso pesa mucho porque en últimas quienes deciden son políticos que representan electoralmente, digamos, al pueblo. Va a correr un riesgo. Y entonces no quieren correr el riesgo de votar o de debatir sobre puntos de reforma a la sociedad civil, como son la salud y las pensiones, que sean álgidos y les genere, digamos, impopularidad. Entonces, en ese sentido, digamos, la reforma pensional es mucho, digamos, se corre mucho más el riesgo porque siempre es de mucho cuidado cómo se va a reformar las pensiones, cómo se van a ver afectados los trabajadores. Entonces, imagina que en el 2014 aumenta la edad de pensión, entonces todos esos temas son muy álgidos. Ahora, la reforma a la salud es que ahí está como el dilema entre lo que es importante y lo que es urgente también. Exactamente. La reforma a la salud es algo que desde hace años viene dándole, todos los días vemos casos, como lo mencionaba Laín, de personas que se mueren en las salas de espera. Aquí con el doctor Sierra, cuando hemos tratado los programas, nomás ahora 8 días llamó una señora de 35 años desesperadísima, claro, casi lloraba por el teléfono porque decía, oye, me encuentro muy indefensa, estoy enferma y no sé quién me atiende. Entonces son problemas grandes que se necesitan de políticos duros, políticos que tengan la capacidad y la altura para dar los debates, pero aquí los políticos son muy pocos los que quedan, digamos, de ese temple. Fíjense que el doctor Mauricio Cárdenas, que es el ministro de Hacienda, ya guiñó el ojo al tema de hacer la reforma de la salud. No sé realmente en este sentido por qué ellos, los que tienen el poder en la mano, los que tienen el poder del sistema aquí en Colombia, ¿por qué empiezan a tirarle más a este tema? ¿Y por qué ahora el doctor Rafael Pardo, que es el ministro de Trabajo, obvio que él tiene que darle más al apunte a la reforma pensional? Y si se da cuenta, casi todos los días en los noticieros nacionales, él empieza a hablar, empieza a hostigar, empieza a colocar, le va colocando pildoritas al tema pensional. Yo no sé realmente, doctor José Alberto Tejada Alain y cómo es Duvalier, yo no sé por qué este tire y jale en torno al tema de cuál debería ser el debate primero, si pensional o la reforma de salud en este sentido, y por qué el doctor Mauricio Cárdenas
tiene que tomar, siendo el ministro de Hacienda, tiene que tomar sobre las cartas de la mesa y dar como en ciclismo, en punta de lanza, va encabezando el pelotón? ¿Por qué él? Ese rifirrafe uno lo puede entender muy sencillo. Uno, como encargados de la rama administrativa, es decir, el cuerpo ejecutivo, el rey Arturo, es decir, Santos, tiene a sus caballeros de la mesa redonda, que son ministros, son los encargados de llevar, y cada uno desde luego tiene que presentar avances, tiene que presentar soluciones. Para eso es que están los ministros, ¿cierto? Por esa situación uno pensaría, bueno, está la rama administrativa y yo como ministro defendería mi propuesta, y ese es el trabajo de ellos. Pero entonces, ahí es donde va, nosotros conservamos de la Constitución del 91 el sistema tripartita que venía de la Constitución del 86 y que se incluyó desde luego los órganos de control adicionales a esto. Pero el control político lo ejerce el Congreso de la República, y lo que decía Duvalier tiene toda la razón. Van a tener supremamente mucho cuidado sobre un asunto que les puede afectar de manera electoral a un año. Esa situación conlleva algo. Uno dice, bueno, ¿qué pasa? El Estado se está... Mire, la proyección que tengo aquí de la página de Asofondos, Santiago Moreno está muy preocupado. Dice, en el 2004 se gastaron el 8.9 en pensiones. Es una tarea sencilla. Yo estoy cotizando a pensiones, ¿cierto? Y me gano X cantidad. Un ejemplo, 2 millones de pesos. 2 millones de pesos, ajá, ¿cierto? Ejemplo, 2 millones de pesos. Y para esa cotización son 200.000 pesos. Pero entonces ahí está, como ya el desaparecido Seguro Social, ¿cierto? Eso lo trajo y se puso en cabeza de administración de lo que hoy es Colpensiones, que eso es un alboroto, pues. Eso sí yo lo tengo que decir, porque a mí, sobre situaciones que se da de la atención, a mí me da completamente lástima y pesar. Qué pecado decirlo así. Pero ver a los abuelos en una fila de casi todo el día, esperar que los atiendan, cuando una situación que se resuelve en Bogotá, y llame a Bogotá, y empieza uno la musiquita, y la musiquita se queda 20, 30 minutos y la persona no resuelve nada. ¿Sobre qué? Sobre las famosas emigraciones del listado de cada. Entonces, fuera de eso, como un listado, ¿cómo le van a decir a la gente que es que su reporte pensional lo ha emigrado a Colpensiones? Eso es más que justo. Pero una cosa, doctor Peñato. En el 2004 el 8.9 se gastaron, ¿cierto? Al 2010 el 12.8 y en el actual el 21.7. ¿En qué? La cotización son 200.000 pesos para la pensión, pero la persona, si va a un régimen público que sería Colpensiones, se graduaría con un régimen de prima media, es decir, un salario mínimo o más proporcional a su salario, o los fondos privados, que sería un fondo de ahorro individual, ¿cierto? Ahora quieren hacer una cosa loca ahí que la gente, ahorita hablamos un poquito de eso, que yo traté de entender, y yo me quedo muy preocupado. ¿Por qué? Porque los 94.000 pesos, ¿a quién le corresponde? ¿Quién subsidia para que tenga la prima media si se va por Colpensiones? El Estado. Esa es la tarea del Estado, eso es lo que está haciendo, esas partidas presupuestales adicionales que uno dice, bueno, ahorita se dan, y se van a dar la pela. Ejemplo, en España se reventó, en España estaba el 89, casi el 92%, por eso uno ve las sí. Yo quería, digamos, sobre el tema político, para pasar a ver ya el tema, digamos, pensional, cómo está, para por qué, digamos, se justifica que presente Pardos su reforma al Congreso, miren, yo creo que ningún ministro va a presentar un proyecto al Congreso de reforma, a lo que sea, sin haberle consultado al presidente, sin que el presidente le dé el visto bueno. Eso yo creo que es claro y no se necesita, digamos, allí ser un experto para saber eso. Lo que yo creo que puede estar pasando y lo que veo en el escenario es que Santos dijo, no, mandemos las dos son necesarias, son importantes y, digamos, tienen allí es lo mismo, en las pensiones hay una población de adulto mayor haciendo filas, esperando, toda su vida laboró para esperar ese momento, digamos, en que pueda estar tranquilo y descansar con una pensión. Sí, cuéntame, Cristian. Duvalier, ¿sabes qué me da a pensar, y señor director, lo que acaba de decir Duvalier? El tema que el presidente mandó los dos proyectos, es que él sabe que está próximo a lanzarse nuevamente a ser reelegido nuevamente como presidente de la República. Él sabe que los dos temas son vital para el colombiano. Él sabe que él va a ganar la atención del colombiano. Él sabe que todos los medios van a acaparar porque son temas necesarios, actualizados,
temas de importancia para el colombiano. Puede ser el salvavidas a la situación con los diálogos No, es que, entre otras cosas, a él no le ha ido. En la última encuesta que salió ayer, ahorita la vamos a entregar, la última encuesta le fue muy mal al presidente. ¿La del tiempo? Sí, la que salió ayer, le fue muy mal al presidente Juan Manuel Santos. Y es una situación caótica, es una situación difícil la que está manejando el gobierno, y él presenta como allí. Estos son los dos salvavidas para él. No, son los dos salvavidas para la imagen del presidente. Sí, pero a ver, No, a ver. Son varios escenarios. El primero es la problemática de pensión y la problemática de salud. Es correcto. Ese es el hecho real, el que todos los días los colombianos tenemos que asumir. Unos muy mal, otros no tan mal. Y el otro es el hecho político. Sí. El hecho político es que el gobierno de Juan Manuel Santos ha esperado hasta prácticamente el último año de su gobierno para poner sobre la mesa los proyectos de reforma pensional y de salud. La pregunta que queda hacer es por qué Juan Manuel Santos no le apostó a una reforma de salud desde el principio de su gobierno, o a una reforma de pensional, o a las dos desde el principio de su gobierno, cuando la chequera política estaba alta, es decir, cuando la correlación de fuerzas todavía jugaba a su favor. Ahora estamos en un año preelectoral. A partir del segundo semestre de este año, los congresistas ya no van a pensar en ningún tipo de proyecto de ley que le beneficie a Colombia. Van a pensar en su reelección, van a pensar en su clientela. Y entonces el proyecto de reforma de salud y el proyecto de reforma pensional van a o se van para el archivo, o se van a convertir en herramienta clientelar para ir a hacer política reeleccionista, tanto para el presidente como para los propios senadores y representantes. O sea, esos son los dos puntos, los dos escenarios que no nos pueden confundir. Porque hoy, claro, Mauricio Cárdenas y Rafael Pardo y Alejandro Gaviria discuten, pero la pregunta es, ¿por qué no nos responden? ¿Y qué pasó? Es tanto el poder de las EPS en este país que impidieron que se presentara una reforma a la salud, comenzando el gobierno Santos. Es que yo creo que ahí está, digamos, el asunto sobre cómo pueden salir adelante esas reformas, y es, si lo dejamos en manos de la clase política que toma la decisión en soledad de ellos, pues ellos en realidad, como lo acaba de decir el doctor Tejada, pues se enfrentan a un año electoral donde quién sabe de todo ese dinero que fluye por allí, cuántos se quedan en esas campañas, que por eso hoy están quebrados la red de hospitales casi que a nivel nacional. Entonces, ahí es donde es muy importante, yo creo, y como lo hemos dicho aquí, el tema de la sociedad civil. Si no hay una presión fuerte, que somos quienes estamos padeciendo de esos malos servicios, tanto en pensiones como en salud, entonces pues creo que del sistema político y de la clase política se puede esperar muy poco. Pero además yo creo que Santos lo esperó porque él tiene una apuesta. Y esto le puede salir si logran configurar un enemigo. Y en política funciona mucho configurar un enemigo. Chávez configura a Uribe cuando lo necesita para tirar una cortina de humo, y Uribe y Obama a Venezuela o a Irak, y así sucesivamente. En política se configuran enemigos. Para estos proyectos, si Santos logra configurar, digamos, un enemigo, sean las EPS, y entonces dice que está funcionando muy mal el sistema de las EPS, pues allí puede salir adelante y él queda de una u otra forma como que está en el lugar que debe estar, y es de la sociedad civil. Pero Duvalier, es que ahí tienes que hacer una anotación, y es que no se puede pasar por alto las situaciones álgidas que se presentaron sobre corrupción, tanto en el asunto de salud, con las EPS, las IPS, que desde luego dieron al traste con los hospitales locales, por eso se quebraron. Hacían atención, sí, pero el momento de ir a hacer los trasfondos, las transferencias por los pagos que debían hacerle por la atención de 500.000 personas, los pobres hospitales, la red de atención, hombre, no tenían ni para comprar una acetaminofén. Pero hoy uno dice, hombre, eso es como un espejo. Y ahora vámonos a las pensiones. Hombre, los carteles sobre situaciones de pensiones fue bastante caótico, y desde luego eso se abrió esa situación que conllevó a una investigación. Uno si lo pone en una balanza, yo diría, ambos están interesados. Se tiene que solucionar eso.
Es obligación de ellos. El preámbulo de la Constitución y el artículo primero los obliga. Son funcionarios públicos, pertenecen a la rama ejecutiva y como tal deben administrar. Deben darle solución a la gente. Doctor Alain, regáleme un segundito porque yo quisiera empezar ya a entregar con los BTR las notas la posición de algunos congresistas de aquí del Valle del Cauca sobre lo que va a pasar en el mes de marzo. ¿Qué opinan ellos sobre el particular? Reforma pensional, reforma de salud, ¿qué van a votar ellos en torno a esta situación? Si ustedes analizan se van a dar cuenta, no todos están de acuerdo sobre esta situación. Veamos la primera nota. Muy bien, en instante vamos a estar enseguida con la primera nota. Prioridad, sin duda, la reforma pensional, que es una necesidad, sin descartar la importancia de la reforma a la salud. Las dos se pueden tramitar en el Congreso y se va a hacer así seguramente. Yo quiero decir que la reforma pensional es una necesidad porque al paso que vamos, poquitos colombianos llegarán a obtener un ingreso cuando tengan la mayoría de edad. Eso me preocupa sobremanera, que personas de más de 65 años, que son 2.400.000 hoy en el país, vivan en la indigencia sin ningún ingreso y a la buena de Dios. A ver, los dos temas son importantes, pero aquí en el tema de las pensiones, el tema de esa reforma, lo que hay que buscar es que el Estado sea justo, sea equilibrado. Nosotros tenemos que buscar que el gobierno nacional sí tenga la solidaridad legislativa para que muchos sean protegidos con el tema de las pensiones. El tema de que hay unas pensiones altas, onerosas para un sector de los ciudadanos, hay que analizarlo, pero más hay que pensar también en muchas personas que de alguna manera no pueden ser protegidas por este régimen. Hay que buscar el equilibrio, pero me preocupa que el gobierno nacional de pronto esté buscando esos recursos que los manejen unos particulares o unas entidades como son como lo que pasó con la Ley 100. Allí hay que tener un especial cuidado, porque si el gobierno nacional va a entregar unos recursos para que les manejen unos sectores, llámese banca, llámese fiducia, llámese en el nombre que sea, eso hay que mirarlo con ojos porque son recursos del Estado y lo que hay que mirar es que se irriguen pensionalmente en los ciudadanos. Yo igualmente siempre he sido partidario que el mejor patrón en estos temas, en el tema del agua, en el tema de los servicios públicos, el mejor patrón tiene que ser el gobierno nacional, el Estado como tal, no unos particulares. Ahí está. Personalmente, permítame que dé mi opinión, yo coincido totalmente con la opinión del senador César Tulio Delgado. El mejor patrón en tratándose de derechos fundamentales es el Estado y no puede entregársele a particulares la atención y el suministro de servicios tan sensibles como el agua, como la salud y como las pensiones. Y lo que se ve venir es esto, porque miren ustedes, en las pensiones, lo que se está planteando en línea delgadita en la reforma pensional es que todos los colombianos que están cotizando o que estamos cotizando, cotizaremos al régimen de prima media, es decir, al régimen de solidaridad, el que se maneja a través del Seguro Social, ahora Colpensiones, para adquirir una pensión de un salario mínimo. Prima media. Pero que por encima de esto nos iremos a abrir cuentas individuales. ¿A dónde? A los fondos de pensiones. Como quien dice, el Estado mismo nos está diciendo a nosotros, los colombianos, su proyección de ahorro pensional, una partecita pequeña aquí en el Estado que se la voy a garantizar yo, y lo otro, lléveselo a los fondos de pensiones para que especulen con su plata y para que cuando llegue su edad a usted le digan que usted perdió valor presente de su dinero porque los negocios energéticos y de bolsa en los que estaban los fondos no fueron tan rentables y nadie va a salir a responder. Ese es el punto peligroso que hay en la reforma pensional. Sí, hombre, y además tener en cuenta con el pronunciamiento de la CEPAL, que si uno dice que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, uno dice,
reforma pensional, en ese momento 55 para las mujeres y 60 para los hombres. Ustedes apuéstenle a que eso viene con los aumentos básicos para dar como tratar de dar un alivio, ¿cierto? Se subiría a 57 para las mujeres y 62 para los hombres, pero el informe que dice del índice de promedio de vida que dice la CEPAL, que estaba en 77 en el 2000, ahorita lo tenemos a 73. Entonces uno dice, bueno, 73, hagamos la cuenta mal contada. Un hombre que tenga 62 años a 73, ¿cuánto tenemos ahí? ¿9 años? 9 años. Cuando una persona está sobre esas situaciones, la correría entre filas para reclamar su pensión, para hacer la certificado de supervivencia, y además de eso la situación en salud. Uno dice... La pensión es además como en una sociedad el punto de bienestar después de tú haber laborado toda tu vida. Entonces, pues hablemos del tema de por qué las pensiones. Miren, en Colombia, según cifras, hay 22 millones de trabajadores. De esos 7.7 millones cotizan. Pues pagan lo que deben de pagar pues porcentualmente a lo que ganan. A prima media. Al sistema general de pensiones. Okay. Se puede ir a prima media o se puede ir al sistema individual. Ya. Entonces, pero de esos, solo 1.6, de 7.7, solo 1.6, digamos, tienen la esperanza y llegan, digamos, como un logro a tener una pensión. Eso es muy grave. O sea, el porcentaje es muy, pero muy bajo. Porque es que los otros no se mueren, los otros siguen viviendo y llegan a esa edad, después de los 60, los 55, de donde ya no son, digamos, altamente productivos para generar ingresos. Duvalier, ahora la pregunta del millón ahí es, ¿y el poder adquisitivo? La moneda que va a tener un salario mínimo a la proyección de la gente que está, y que siempre va a haber el asunto del régimen de transición, ¿no? Que eso es un embolate y lo van a manejar tal y cual como todas cuantas regímenes anteriores se ha dado. Ahora la pregunta es, yo con un salario mínimo a vuelta de 5 o 6 años, ¿voy a poder vivir? No, aún no puedes vivir. Hoy no puedes vivir. Nadie. Hoy, amigos que vienen nos visitan y dicen, los colombianos unos berracos, viven con un salario mínimo. Yo voy a plantear algo, señores panelistas. Si es posible para que esta reforma no tenga esas modificaciones que van en detrimento del colombiano, del pensionado. Hablando del primer tema, la reforma pensional. Si es factible hacer un referendo en torno a este tema, ¿se puede? Siempre se puede un referendo, lo que pasa es que es muy difícil que pase. No, y además es la incursión en gasto. Estamos tratando de apretar los cinturones para ver de dónde salimos con los recursos que van a hacer para hacer la inversión para cubrir pensiones, que esa es la salida y el pañito de agua tibia y subir la calidad de agua. Pero se van a gastar 7.000, 8.000 millones de pesos en un referendo. Eso yo lo diría que como situación álgida, y aquí tanto que tocan el bolsillo del Estado, sería un quemadero para el presidente. El presidente no va a... Muy bien, doctora. Vamos a escuchar a un televidente que quiere opinar también sobre el tema. Buenos días, su nombre, por favor, y de qué parte nos llama de Cali. Buenos días. Vamos a decirle que, por favor, si nos puede colaborar, les baja un poquito al volumen a su televisor para escucharle mejor, mi estimada señora. Ahora sí, buenos días. Mi nombre es Claudia Gallego. Dígame, doña Claudia. Sí, lo que pasa es que yo estaba muy inquieta porque mi papá y mi mamá, ellos estuvieron cotizando la pensión independiente. Ahora les manda, a mi papá lo desvincularon hace más o menos unos 6 meses y le dijeron que le iban a entregar lo que había ahorrado, que más o menos son 2,5 millones. Mi mamá la semana pasada le llegó una carta también viendo que la desvinculaban, que porque ya no alcanzaba la pensión. Entonces mi pregunta y mi sugerencia, ¿por qué que ahorren este del 90 y... Doña Claudia, me hace un favor, doña Claudia. Tenemos un problema de feedback. Si le puede bajar un poquito el volumen a tu televisor, le vamos a escuchar su pregunta, por favor. Sí, desde el 98 ellos están cotizando. Por favor, bájele el volumen a su televisor, señora, por favor. Ahora sí, doña Claudia. Desde el 98 ellos están cotizando y entonces les prometen algo y saben, ellos son los más sabedores de que no van a... Bueno, tenemos problemas con la llamada, doña Claudia, lamentablemente no le... Si vuelve a llamar más tardecito, podemos volverla a conectar, que tenemos una falla técnica aquí.
Continuemos. Muy bien, en torno a este tema habíamos comentado de si se podría hacer, digamos, en este sentido, el colombiano tiene que también participar, jugar un papel preponderante sobre esta situación, doctora Alain. ¿Qué podría hacer el constituyente menor? Hombre, pues desde luego como prerequisito, y ahí es donde nosotros nos quedamos pues por fuera. Nosotros hacemos la elección y hasta allí vamos. Nosotros no somos un país como Venezuela, Ecuador, en donde pues desde luego esa participación se ve más activa ya con ellos que nosotros acá. Si eso sucediera, desde luego para mí sería una situación que sería nueva en este país, que no se ha presentado. ¿Qué puede suceder? Las dos cosas, lo que decía Duvalier, son situaciones, lo necesario y lo urgente. Ambas situaciones son necesarias, pero la salud es urgente. Yo quiero que le conteste algo a los televidentes, doctor Alain y Duvalier. ¿Las cotizaciones serían retroactivas en este sentido? La retroactividad, pero a ver, me está cotizando hablando... pensión. No puede ser retroactivo. Por eso, porque, digamos, ayer estábamos escuchando precisamente uno de los noticieros nacionales y hablaban de la cotización retroactiva, si sería fundamental sobre esta reforma pensional que se va a hacer. Lo que pasa es que ahí se corre un riesgo, sí, porque desde luego cuando tú estás hablando de retroactividad, te estás regresando al tiempo y vas a poner en el Estado una carga que desde luego le va a quedar más difícil de solventar, es decir, sacar más recursos para hacer que esos dineros se reajusten, y una situación de esas desde luego no va a ser posible. Mire lo que está sucediendo, y yo lo tengo que decir, el régimen de prima media, ¿cierto?, va a sufrir las mismas consecuencias que el ahorro individual. Para allá va. Sí, yo creo que de hecho ese interés de querer unir las situaciones es eso, porque quieren una sola situación, porque se están desgastando. Porque de hecho cada que hay un proyecto de acuerdo que hay para reformar alguna ley, como pasó con la ley de educación, es que hay unos problemas que se diagnostican, y en este caso son dos básicamente. Uno es la baja cobertura, o sea, quienes acceden al sistema pensional son muy pocos, y quienes tienen la pensión, pues sí que es cierto que son más pocos. Y dos, es lo desigual del sistema. Tanto porque el sistema está dividido en dos, que uno es el de prima media, régimen de colpensiones, que es administrado por el Estado, que es público, que es lo que era Seguro Social, si estoy bien, y el de ahorro individual, que es el que manejan las privadas, y que el doctor Tejada muy bien ha dicho aquí qué se hace con esa plata, que se están enriqueciendo además, y lo manejan los mismos banqueros. ¿Quién maneja Porvenir, por Dios? Entonces, el tema es que es muy desigual y hay muy baja cobertura, pero a mí me preocupa mucho las soluciones que están planteando para esa desigualdad, porque hoy uno ve, digamos, por ejemplo, hace poco pasó, no sé si se acuerdan y lo voy a traer, parece muy interesante, el debate que se armó por las altas pensiones que obtenían ciertos, digamos, trabajadores como son los magistrados y los congresistas en este país, donde hacía una serie de artimañas. Digamos, los magistrados se pensionaban con el último sueldo. Con la última cotización. Sí, y entonces ellos hacían, digamos, unas labores extras para que eso incrementara muchísimo, y obtenían una pensión de más de 24 millones de pesos, cuando por ley no puede superar los 14 millones si estoy. Permíteme un segundo, Duvalier, porque tenemos un televidente que quiere opinar. Buenos días, su nombre y de qué parte nos llama. Buenos días, señor Cristian y el doctor Tejada. Yo quiero hacer un aporte de 5 punticos respecto a todo el tema que están tratando. Yo diría, como primer punto, debe haber una educación en el país para preparación de todos los colombianos, y en el segundo punto sería fomentar la agricultura, donde se le va a la tierra al campesino para crear una seguridad alimentaria. El tercer punto sería la industrialización del país para que haya empleo y haya salud. Y por último, la tecnología, que se debe aplicar también en todos los colegios. No puede ser posible, hombre. Y en todas las instituciones del país. Esa sería una forma de desarrollo para Colombia. Muy bien, don Melquisedec, gracias por su aporte a este programa. Lo que dice don Melquisedec es la pura verdad. Nosotros estamos aquí, la situación es un déficit económico, ¿cierto? Sí, claro. Que tiene que salir del presupuesto, y es la bolsa común que se genera, donde van todos, llámese por régimen de prima media, porque el ahorro individual es otro cuento, y allá lo que ustedes ya están diciendo nos va a repetir ya. Esa situación conllevó. Pero entonces uno dice, papá gobierno tiene que ponerse pila, porque es que
El asunto no está allí, el asunto es necesitar plata. Hombre, pues verdad, soluciona el asunto de vivienda, hace más liviana la carga, y además de eso empieza a generar aumento en el PIB, en el Producto Interno No, Bruto. total, Alain, yo creo que ese es, digamos, el punto, porque es que la cobertura no sea, si Cristian tiene su empleo estable, si Cristian tiene un empleo donde pueda cotizar muy bien, entonces pues no va a tener problema en llegar a una edad en la cual ya cumpla con las semanas y pues va a obtener su pensión. Pero con una economía tan inestable y donde la informalidad es tan alta, donde el empleo independiente, informal, el que se mantiene en la gran mayoría de colombianos, sí, o sea, y eso es un problema grande de nuestra economía. O sea, el colombiano de verdad es un berraco, un luchador, pero un país no puede funcionar a punta de economía informal. Ahora, yo cambio, disculpe, doctor Tejada, yo cambio lo que acaba de decir Bolívar en este sentido. Si yo llego a la edad de 62 años y no tengo todas mis semanas cotizadas, ¿qué pasa en la nueva reforma pensional? ¿Qué pasa allí? Si yo no alcanzo, teniendo 62 años, no tengo el número de semanas cotizadas, ¿qué pasa en la nueva reforma pensional? Lo mismo que está pasando ahora, que de acuerdo a la proporcionalidad de las semanas que usted haya cotizado, el Seguro Social le hace una devolución, digamos, un reintegro de parte de ese ahorro pensional que usted estaba proyectando. O un bono. Sí, que es exactamente es un bono. Es que las cifras dicen que una persona que cotiza sobre un salario mínimo pensión, en su vida laboral está ahorrando pesos más, pesos menos, el equivalente a 50 millones de pesos en esos 30 y tantos años de cotización, que equivalen a las 1.300 semanas. Es correcto. Porque es que ya no son 1.150 semanas, son 1.300 las que está proponiendo la reforma pensional. Exactamente. Por el sistema de prima media son 1.250. Hasta los 62 años de edad, que es como va a comenzar a regir a partir de 2014. Y se supone que el Estado colombiano, a quien haya ahorrado para sacar una pensión de un salario mínimo, le ha puesto a esa bolsa suya 80 millones aproximadamente de subsidio. Como quien dice que mientras usted estaba ahorrando un pesito, el Estado está poniendo 1,30 pesos, más o menos, para que al final usted pudiera salir a jubilarse con un salario mínimo. Eso es básicamente lo que está diseñado y es la estructura actual del sistema en prima media. Lo que se está diciendo ahora es que se mantendrá esa figura para todos los que coticen o coticemos en función del salario mínimo, pero que por encima de ese valor usted abrirá cuentas individuales De ahorro. cuentas de ahorro pensional individuales. Léase, entréguele la plata a Luis Carlos Sarmiento Angulo, entréguele la plata a los grandes fondos de pensiones, que son los grandes grupos económicos, que son los que finalmente quedan manejando la plata que ahorramos todos los colombianos. La pregunta, o mejor dicho, el discurso del gobierno es que el 80% de los colombianos se jubilan con un salario mínimo, dice el gobierno. Eso, a la hora de la verdad, no es cierto tampoco, porque hay mucha informalidad. Pero casi que dice que el 20% que quedan por debajo, por fuera de sus cifras, entonces son pensiones altas. Eso es mentiras, porque el 95% de la población está por debajo de 2 salarios mínimos, de 2 salarios mínimos, y solo un pedacito, un 2 o 3% de la población son las pensiones de los señores magistrados, de los congresistas y de algunos otros altos funcionarios del Estado, que entre otras tampoco se le ha dicho a la gente que aquí hay otra aberración del sistema, y es que mientras usted y yo nos jubilamos por ser del régimen privado a los 62 años, aquí hay funcionarios públicos, no solamente en el sector judicial, sino en el aparato, en el poder legislativo y en el poder ejecutivo, que se jubilan a los 40 años de edad. Entonces dígame usted, ¿quién sostiene 22 años? De 40 a 62 años la pensión suya, pues el Estado, que somos todos nosotros. Ay, Dios. Eso es lo que hay que discutir aquí de frente a la gente, para que la gente comprenda que el problema es que tiran un tema para que todo el mundo concentre su atención en el tema de si es pensión o es salud, pero nos esconden por debajo dónde están las verdaderas aberraciones del sistema. Por Dios, en los países nórdicos hace años esto se resolvió. Allá ningún congresista se jubila porque está 4 años en el Congreso. No, señor.
Él presta un servicio como un ciudadano al Estado haciendo un trabajo congresional y sale del Congreso y sigue como ciudadano privado hasta que terminó su vida laboral. Pero hecho, aquí son privilegiados. Miren, de hecho es que a veces se justifican las pensiones a temprana edad cuando los trabajos o los empleos son de alto riesgo. Por Dios. La policía y los militares serían la excepción. Exacto. Sí, claro, y ellos digamos son a los 40 o 23 años de servicio, pero es que es de alto riesgo, digamos, ellos se enfrentan todos los días a unas situaciones de peligro. Digamos, hace poco había una discusión también en el Cerrejón. No es lo mismo trabajar en una empresa en unas condiciones normales al Cerrejón, que es mineral, que es carbón y que hay unas condiciones tóxicas. Claro, pero entonces dígame usted, ¿y los trabajadores de Ternín? ¿Eso es por qué si se jubilan a los 62 años? Si está demostrado que el asbesto cemento es cancerígeno. Pero entonces eso es lo que hay que entrar a ver sobre cuáles. Pero no es lo mismo, digamos, trabajar en una sala de ventas en Chipichape que trabajar en Cerrejón o trabajando con productos químicos altamente nocivos para la salud. Pero es que es muy peligroso trabajar como magistrado auxiliar en la Corte Suprema de Justicia un año para salir jubilado. No, total. Y lo que hacen además que es que se supone que son espacios de alta ética, digamos, para la sociedad civil, porque son de representación y de toma de decisiones para toda la sociedad. O sea, allí no afectan a uno o a dos. Lo que hacen magistrados son, de verdad, una toma de decisiones muy importante y que deben ser muy responsables. Y esperar uno que un magistrado haga lo que hace para aumentar su último sueldo, para que la pensión salga muy alta, digamos que eso es, de verdad, una aberración. Vamos a ver. Es una vergüenza. Vamos a ver la segunda nota que tenemos preparada para continuar con el programa. Primero, la reforma de la salud. La crisis de la salud no da espera. Es mucho más prioritario que la reforma pensional. Pero el tema, el doctor Mauricio Cárdenas, que es el ministro de Hacienda, le está tirando o guiñando más el ojo al tema de reforma de salud que el tema pensional. Indudablemente, cualquier colombiano sensato, cualquier congresista sensato debe de entender, porque así nos lo hace saber la comunidad, que el tema de la salud es más prioritario que el tema de las pensiones. Se da mucho el rifirrafe en Bogotá sobre el tema. Normal, son discusiones normales dentro de la actividad del Congreso y dentro de los factores o grupos de poder que cada uno defiende su posición, y en ese momento el Congreso debe defender el tema de la salud, que es el tema más grueso de beneficio o de perjuicio para todos los ciudadanos del país, y el tema pensional hacia el futuro, que todavía nos da un poquito de espera. Por último, ¿qué mensaje le brinda a los televidentes, a la gente del Valle del Cauca, que está como congresista, precisamente para articular más ese tema y ser consciente de la verdadera reforma que se va a hacer en el Congreso de la República? Los vallecaucanos deben de estar tranquilos que Heriberto Sanabria actuará con responsabilidad. Un voto objetivo, un voto pensando en defender los intereses colectivos, y por ello abogamos a que primero se apruebe la reforma de la salud, intervengamos el tema de las EPS, de las IPS, y que el tema de las pensiones, que es un tema mucho más delicado, no lo vamos a votar a pupitrazo limpio y que lo podamos votar tranquila, pausada y concertadamente. Por ello no hay afán. Hemos dicho que la prioridad del Congreso y de Colombia es la reforma a la salud. La crisis de la salud no da espera. Las deformaciones del sistema hacen que haya unos intermediarios perversos que generan una gran cadena de corrupción. Hay que hacer una reforma estructural en salud. La reforma pensional debe socializarse de mejor manera para que los colombianos sepan de qué les están hablando y que nos expliquen si no es cierto que para poder garantizar un mayor número de cobertura terminarían la clase media de hoy y los colombianos que tienen menos de 45 años recibiendo en el futuro pensiones muy inferiores a la mitad de lo que recibirían sin reforma. Hay que asegurarse que no se perjudiquen los que se van a pensionar dentro de 15 años, que hoy están cotizando y pagando, y que en lugar de eso logremos aumentar la cobertura de los adultos mayores. Presidente, ¿hay cambios en las edades para la jubilación de la mujer y del hombre? El gobierno ha dicho, y así esperamos, que no haya ningún cambio ni en la edad ni en las semanas de cotización. Por último, el doctor Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, ¿le está guiñando el ojo al tema de la reforma de la salud? Pues es que es la primera responsabilidad del gobierno. Lo que pasa es que necesitamos que el que guiñe el ojo sea el ministro de Salud, que es el de esa cartera, y se ponga las pilas con la reforma. Bueno, y a propósito de que Roy Barreras y Heriberto Sanabria nos insisten en que es prioritaria la reforma a la salud frente a la reforma pensional, démosle una mirada rápida al tema de la reforma de la salud.
en la columna vertebral de la reforma las EPS se mantienen. Mejor dicho, el sistema de aseguramiento que fue copiado de Estados Unidos se mantiene. El Estado colombiano reivindica la existencia de las EPS y de las IPS como operadores del sistema. Pero hay un tema importantísimo que debiéramos de comenzar a mirar y que no se le ha parado mucha atención. Y es que en la reforma de salud, el ministro de Salud está diciendo que las personas cotizantes podrían determinar si se van para un régimen de medicina prepagada o se quedan en el régimen de EPS. Las pólizas privadas. Las famosas pólizas privadas. Eso es copia de Chile. Exactamente, es que el modelo chileno es copia del americano. No, es que y entonces mire para dónde vamos. Vamos y está diciendo, es que en el sistema hay tales aberraciones que encontramos EPS que tienen 15, 20 mil, 30 mil afiliados y no tienen IPS contratadas. Y entonces una EPS que está, por ejemplo, en Putumayo, tiene que mandar a su paciente a una IPS del Valle o a una IPS de Antioquia. Y ese problema de territorialización. Exactamente. Y la pregunta que uno se hace con dos dedos de frente, y es que el Estado no ejerce control. Y es que cuando hay una EPS que dice que tengo 20.000 afiliados, no está obligada a demostrarle al Estado, a la Contraloría, a la Superintendencia de Salud, que tiene las IPS que atiendan a esos 20.000 afiliados. Y lo otro, esto va a concentrar aún más el poder de ciertas EPS. Si hoy tenemos 50 EPS en el país, seguro que vamos a quedar con 10 EPS que también corresponderán a los grandes grupos económicos de Colombia. Sí, yo creo que eso es lo preocupante, que se fortalezcan como lo dijimos aquí la semana pasada, y es que por eso no se ha podido, digamos, reformar el sistema, porque es que se genera un negocio que está generando muchísimos ingresos. El clientelismo que se da en la situación que se vive sobre las ESES, que eso fue lo que tanto se criticó. En estos momentos hay plata para invertir en salud, pero ¿sabes lo que hace falta? Gestión. No, falta meterle la porque mano. fíjense, ¿cómo es posible de que nuestros hospitales estén quebrados? Y el gobierno central tenga todos los billones de pesos. Falta de gestión para poder entregar esa plata. No, las EPS son las que retienen los billones, por la transferencia. Es que las EPS lo que hacen es administrar la salud, no más. Entonces, quien presta el servicio, el real, el que usted recibe, es el hospital, es la IPS, que son quienes las EPS contratan. Ahora, ¿por qué el gobierno central no presiona entonces las EPS? Por ejemplo, yo pongo un ejemplo, y los televidentes van a estar de acuerdo en este sentido. El HV está prácticamente quebrado. ¿Quién lo está quebrando? El papá Estado lo está quebrando a través de las EPS. ¿Por qué las EPS no le giran el dinero al HV? Porque las EPS dicen que el gobierno... la ley 100, entonces el papá Estado está no, quebrando es que eso es una bola donde todos se tiran la responsabilidad. En esta mesa está la EPS, la IPS, el gobierno nacional, y entonces la EPS no le paga, el HV no le paga a la EPS, no le paga la EPS, no le paga al HV porque dice que el gobierno no le ha girado. Por lo menos antes estaba Cali Salud, que era EPS del municipio, y entonces prestaba los servicios del HV a Cali Salud, y la alcaldía no transfería los dineros. Entonces, claro, el HV tiene que atender a la ciudadanía, pero entonces se queda sin que les lleguen los servicios oportunamente, los dineros, y eso es lo que nos está matando. Yo quiero decirles que los papás de Colombia, los congresistas, porque ellos son los que elaboran y plantean los proyectos de leyes, son los culpables de que nuestros hospitales están siendo cerrados, son los culpables de que las EPS no estén girando los hospitales, son los culpables de que el sistema de salud esté así, por debajo, y haya una crisis en nuestro país de tal manera. Yo por eso culpo en este sentido a ellos. Y si uno se pone a sacar cuenta, doctor Tejada, la mayoría de congresistas tienen que ver con el tema de salud. La mayoría de los congresistas tienen que ver con el tema de salud. Sí, de una u otra manera tienen que ver con el tema de salud. Son oncólogos, son médicos generales, cirujanos, están metidos allí. Y si uno empieza a investigar, a ahondar más en esos temas, son dueños de EPS, son accionistas de algunas EPS. Entonces, ¿para dónde vamos? Con esta nueva reforma de la salud, ¿para dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le podemos decir a estos televidentes que nos están viendo a esta hora? Ahora toquemos un poquito acerca de la situación que viven las secretarías departamentales, que son las encargadas de las administradores del régimen subsidiado, que allá es otra situación, que es lo que mismo se vivía, lo que decía perdón, lo que decía Duvalier.
La situación de la atención va la gente a la EPS encargada, ¿sí? Pero la secretaría o la, bien sea departamental o municipal, no hacía los giros. Entonces tú veías, eso era un pan de cada día, veías a gente tirada en la esquina, acostada, ya casi muerta, sobre situaciones que uno dice, desde luego, hay que resolver. El presidente tiene que darse la pela. Mire, yo quisiera insistir en varios puntos de vista, porque creo que la gente lo que necesita es información. En primer lugar, Gustavo Petro, quien es tan criticado por sus no ejecutorias y por sus twitteres desfachetados, muchos de ellos en Bogotá, desde que llegó está proponiendo la territorialización de la salud y está diciendo la salud, las EPS del régimen subsidiado deben ser controladas por el territorio local, en este caso por el Distrito Capital, las que tienen que ver con él. Régimen municipal. Exactamente, lo que equivaldría al Calisalud que teníamos nosotros y que se dejó quebrar. Que se lo robaron que y se lo lo quebraron. se lo quebraron, exactamente. Y habría que averiguar quiénes están detrás de ese hoyo sin fondo en el que se convirtió Calisalud y por qué lo dejaron quebrar. ¿Al servicio de qué instituciones se quebró Calisalud? ¿Qué intermediarios se quedaron con la plata? Hay que volver a pensar en que la salud subsidiada hay que territorializarla en manos del Estado local y no en manos de EPS que supuestamente manejan a los afiliados al CISBEN, pero que son agentes privados. Eso es un primer punto. Un segundo punto, hay que preguntarle a los congresistas y al ministro de Salud por qué la resistencia o a acabar con las EPS o a meterlas de una vez por todas en cintura. ¿Qué poderes económicos tan grandes son los que mantienen ese dique de contención para que la EPS mantenga incólume su presencia en el mercado de la salud? Porque es que la plata de la salud que pagamos los colombianos, la mitad de ella se queda en burocracia y en inversiones suntuarias y en altísimos costos de personal ejecutivo de estas EPS. La falta de equidad. La prueba es Saludcop, que además, yo he dicho aquí en este programa varias veces, no entiendo cómo la dirigencia cooperativa de este país, y ahí hablo de Comeva, se tapó los ojos. ¿Sí? Se tapan los ojos frente a la desfachatez y la irresponsabilidad con la que atendieron a los afiliados de Saludcop, pero hoy son capaces los dirigentes cooperativos de este país de mandarle una carta al ministro de Salud y una carta a la Superintendencia de Salud exigiéndole que le devuelva Saludcop a los dueños originales porque son una cooperativa. ¿Cómo así que una cooperativa? Tiene el apellido de cooperativa, el aviso de cooperativa, pero eso es un vulgar negocio de 5 o 6 individuos y detrás de ellos de un grupito cerrado de empresas y de laboratorios que se cogieron la plata de nosotros, los afiliados, que de cada 100 pesos que ponemos, 50 se iban para los resorts, para los carros BMW, para los campos de golf, para los salarios de 50 millones, para los gastos de representación y cuanta carajada más se quería poner. Y ese no es el único caso. Pero en cambio nosotros todos los días tenemos aquí que ver en Cali, en cualquier parte del país, mujeres y hombres que pasean sus niños en el Paseo de la Muerte todavía, solo que no se les da prensa. Pasean a sus viejos y a sus viejas en el Paseo de la Muerte, solo que no se les da prensa. Un viejito de 86 años que no se puede mover, que no puede caminar, está obligado a ir a la atención de salud, a la consulta externa, cuando el Estado, a través de la EPS, debiera garantizarle que fuera el médico en casa a atender a ese pobre anciano que ya no se puede mover. Pero como eso no es de notables, no se le da prensa. Ese es el punto que hay que discutir. ¿Por qué las EPS se mantienen? Que si es el tumor cancerígeno que tiene el sistema de salud en Colombia. Hay una propuesta para que las EPS desaparezcan. Hay una propuesta para que esto no exista más. Hay una propuesta realmente muy radical, pero no hay apoyo. No hay apoyo en este sentido. Es que es el modelo económico, aquí lo hemos discutido. O sea, Colombia se insertó en un modelo económico que lo obligó a, digamos, a salir de muchas de sus obligaciones y entre esas la salud.
O sea, eso es que la proyección de la ley 100 eso incrementó una situación que hizo interesante como empresa y como negocio, como lo dice el doctor Tejada, ¿cierto? A muchas de estas personas que hoy en día están dándose la pela. Y esa situación conlleva algo que uno dice, aquí está, es importante, pero uno tiene que mirar con beneficio de inventario esa situación. ¿Quién va a decir, yo voy a hacer ese cambio cuando en verdad salgo afectado mi empresa, mi patrimonio, mi negocio? Esa situación conlleva que uno diga, ¿qué es más importante? ¿Qué es más importante? ¿Despertar a la comunidad? ¿Generar un cambio, una reacción? Yo creo que ahí es donde tienen que llamarse a la academia, a los grupos estudiantiles. No, muy bueno ese punto, muy bueno ese punto, Alain. Se pregunta uno, y discúlpeme los televidentes que hoy esté como tan vehemente, pero es que me hierve la sangre, ¿Dónde están los profesionales de la salud? Señores médicos, señores enfermeros, señores decanos de medicina, de facultades de salud, ¿dónde están ustedes? ¿Por qué no son capaces de tener valor civil, coraje, carácter ciudadano para salirle a decir a las personas como cualquiera de los que estamos aquí sentados que somos ciudadanos de a pie? ¿Dónde nos están lastimando y ulcerando nuestros derechos? La salud es un derecho fundamental, la salud no es una mercancía, la salud no se puede acceder a la salud si yo tengo chequera, si yo tengo plata para pagar, pero hoy día, con la reforma que nos van a meter, atención con lo que estoy diciendo, ¿para dónde vamos? Como el Estado no ha logrado a través de su actual vigencia de la ley de salud, de la ley 100, que usted que está enferma o enfermo, o que tiene su hijo enfermo o su padre enfermo, cuando va a la salud, de todas maneras, así sea a regañadientes, la EPS le tiene que formular y entregar las medicinas, así se demoren un mes en entregárselas, y así le digan que tiene que dar un copago de X valor, y así se las den con marcas genéricas. Pero para donde vamos es que nos van a decir, si usted no quiere la EPS, váyase para la prepagada. Y yo he estado... El valor de la capitación, o sea, el valor que yo le reconozco a la EPS porque usted está afiliado, se lo voy a dar a la prepagada. Pero no nos dicen que en la prepagada tenemos que pagar un copago porque nos atiendan y no nos entregan la medicina. Nos toca ir a comprar la medicina. Gran negocio para los laboratorios, gran servicio que nos hace el Estado colombiano. Doctor Tejada, yo sí quisiera mencionar algunos puntos para ilustración de nuestros televidentes sobre, digamos, qué incluye la reforma, algunos puntos. Uno es el que mencionaba al principio de la portabilidad nacional. La territorialización. Sí, que es que a usted lo pueden atender en cualquier parte del país. Si es de Cali, viajó y se a San Andrés de paseo, vacaciones. Y se maluqueó, entonces vaya a la EPS de San Andrés, que es la EPS del Caribe, y desde luego lo atiende. Lo otro es que el gobierno pretende, digamos, inyectarle 800.000 millones de pesos para mejorar la calidad. Eso habría que ver, digamos, a dónde se van a ir. ¿Qué es el pañito de agua tibia siempre, de siempre, sí, de toda la vida? Y la unificación de servicios, porque hoy hay una desigualdad muy grande en el sistema entre quienes son subsidiados y contributivos. Entonces se pretende unificar esos servicios, digamos, para que se presten los mismos servicios tanto a quien paga como a quien lo recibe por régimen subsidiado. Pero aquí hay un punto que es el que me parece álgido, y es el tema de fin a los recobros. ¿Qué son los recobros? Los que llegan cuando usted, señor usuario del derecho a la salud, es el derecho, va y pone una tutela para que la EPS lo atienda. Hoy lo que se está planteando es que haya como un comité de médicos, como una junta médica. Sí, como una junta médica, que no sea el juez el que autorice desde su conocimiento legal de derechos, que reivindique sus derechos, sino esa junta médica con conocimiento desde la medicina, pero conchuzando desde el mercado la EPS, quien le autoriza a usted ese procedimiento. No, eso es peligrosísimo, pero peligroso. O sea, de verdad, eso es por fin acabar con lo que no han podido acabar, que es el derecho y la defensa de la ciudadanía, que es la tutela, que es lo que ha constituido la defensa de los deberes y derechos sociales. ¿Cómo serán entonces los gorditos para hacerse su trabajo estético? ¿Cómo van a hacer? No, estético no, son de salud. De salud. En la comunidad LGTBI, ¿cómo va a ser? Todos. Entonces, mirando algunos puntos en este sentido, Duvalier, óigame,
hay que esperar que ese comité se reúna para definir. No, pero es que eso No. pasa ahora. Para que usted lo autoricen de pasar de un médico general a un especialista, usted lo tiene que autorizar un médico. Y usted se va de autorización en autorización. Lo que aquí yo también siempre he dicho, es la desconfianza hacia el ciudadano. El ciudadano Mire, me está mintiendo. A propósito de esto, y con esto vamos cerrando, Mapi Velasco, ¿sí? Amiga de esta casa y amiga suya, Duvalier, Sí, claro. que se lanzó aspirando a ser elegida delegada en la asamblea de Comeva. No está aspirando. No, pero ella promovió. Promueve porque se vio afectada. Porque Eso, ella mandó un correo a quienes somos afiliados a Comeva, Sí. explicándonos todas las vicisitudes que le tocó vivir por una autorización médica. Total. ¿Sí? Pasó de mano en mano y se encontró con personas que no podían atender porque no estaba el jefe, pero estaban tomando cafecito y hablando de la visita que han hecho a fin de semana. Es decir, el problema es que hasta entidades tan respetables como las cajas de compensación familiar y como las cooperativas como Comeva han ido cayendo en este desgreño y en esta vulgaridad de atención a la salud. En ese caso, o sea, Mapi es afortunada, digamos, por Ella lo dice. Por su nivel académico, puede pagar una medicina prepagada a alta costa, que espera que el servicio sea eficiente y de calidad, y se encuentra con una situación de estas. Aquí, ¿qué es lo rescatable? Es una acción ciudadana de escribir su historia y digamos, enviársela a todos sus contactos por correo. Y mire que le llega al doctor Tejada, me llega a mí, y entonces uno empieza desde la sociedad civil a interesarse por el tema. Es que hay que interesarse. Entonces yo dice, a mí antes no me interesaba, pero hoy hay que meterse en esos espacios donde se le hace control a la defensa. Déme para decir una frasecita que dijo el presidente del Congreso. Si hay más enfermos, quiebran el sistema porque aumentan los costos en la salud. No, pues si hay más viejos que... Lo que pasa es que Roy Barreras, Presidente del Congreso, que diga, Roy Barreras, siendo médico, le está copiando al ministro de Salud de Japón, que dijo, es que los viejitos no debieran durar tanto porque cuestan mucho. No, ¿Sí? y también cuesta mucho el sistema pensional. No, debe ser que él no va a llegar a viejo. Amables televidentes, recuerden que este es un programa para que usted piense, usted se informe y usted decida en función del bienestar colectivo. Aquí, todos los martes, estaremos discutiendo temas de la agenda social, tanto de Cali como del Valle como del país. Hoy no nos pudo acompañar Jaime Sierra Delgadillo, quien es ahora el defensor del paciente del departamento del Cauca. Nos pidió que lo disculpáramos ante los televidentes porque por sus ocupaciones en defensa de los pacientes del Cauca, porque aquí en el Valle no le dieron más cabida, ni en Cali, no podía estar presente, pero él sigue muy atento y él sigue haciendo el programa Defensa del Paciente en este canal, el canal 2, el canal de nuestra gente. Buenos días.